Y esta mañana está con nosotros vía telefónica Ricardo Ibarra, director general de Vic Latinoamérica. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a tu auditorio. Siempre un gusto platicar contigo. Ricardo, ¿cómo va Vic en México? ¿Cómo están atravesando todo este asunto de la pandemia? Pues mira, obviamente es un momento complicado para todos porque ninguno de nosotros habíamos vivido esto en el pasado, habíamos vivido el tener que estar trabajando desde casa, el tener que coordinar actividades sin poder estar físicamente cara a cara trabajando con los demás empleados, sin poder estar en contacto con nuestros clientes, que esa parte es muy importante. Entonces, te diría pues algo diferente y pues al mismo tiempo complicado porque también la parte de consumo no se da naturalmente, no todo el mundo puede ir a comprar los productos como lo hacía antes. Entonces, bueno, pues algo diferente, pero como siempre pues hay que adaptarnos y hay que cambiar las cosas como las hacemos, hay que hacer las cosas de una manera diferente y pues seguir empujando para que esto funcione, ¿no? Sin duda, las plantas obviamente están cerradas, están operando, ¿cómo están? No, nuestras plantas están operando. Nosotros tenemos dos plantas. Tenemos una planta en Cuautitlán Izcalli, Ujú. es la planta de papelería, es una planta muy grande. Es una planta que, por ejemplo, hacemos más de 5 millones de productos de escritura por día. Es una planta, es nuestra planta de papelería más grande en todo el mundo y esta planta sirve no únicamente a México, exportamos a más de 45 países. Entonces, es una planta muy grande que sigue operando. Es importante decir que nosotros hemos estado completamente en contacto con las autoridades sanitarias y con las autoridades de trabajo en México y nos permitieron seguir operando en el país. Y además de esta planta tenemos otra planta en Saltillo, en Ramos Arizpe. Y esta planta también, ahí es donde fabricamos toda la parte de rastrillos y esa planta también sigue operando. Vale la pena decir que nuestros productos fueron catalogados como de primera necesidad, no únicamente en México, sino también en otros mercados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los rastrillos, además de obviamente para la higiene normal de las Ujú. personas, para rasurarse y esto, en esta época son muy importantes porque para que la mascarilla que todos estamos utilizando para salir a la calle funcione bien, la cara tiene que estar limpia, entonces esta parte es muy importante. Y además, pues obviamente los rastrillos también se utilizan cuando hay que hacer cirugías en diferentes tipos o diferentes tipos de cirugías en los hospitales, es importante utilizar estos rastrillos. Entonces, esto obviamente nos hace con productos esenciales. Después la parte de encendedores, que por cierto eso no los fabricamos aquí, pero sí los comercializamos. También son importantes porque, como sabes, el fuego también es para la parte de esterilización. Entonces, además de ser un producto que se utiliza normalmente en casas, también esa parte de fuego es para esterilización. Y bueno, la parte de escritura, es muy importante decir que los niños, a pesar de que no están yendo a clases, sí están teniendo clases en línea, sean de educación primaria, secundaria, preparatoria y en universidades. Entonces, pues, los niños y jóvenes necesitan contar con una pluma, con colores y demás, para poder seguir teniendo esto. Y bueno, pues todos nosotros también que seguimos trabajando desde casa, pues necesitamos una pluma para poder seguir trabajando. Por supuesto. Ricardo, ¿y qué hay de la parte de responsabilidad social que ha hecho Vic de cara a las comunidades donde opera, es decir, aquí en México, etcétera? Mira, hemos hecho diferentes cosas y a lo mejor puedo empezar un poco a nivel global y llego de aquí para México. Como te decía, nuestras plantas son plantas muy especializadas y llevan ya mucho tiempo trabajando. Como te comentaba, la de México, la de papelería empezó de 1973. Tenemos otras a nivel mundial desde mucho tiempo antes. Y se hicieron cambios rápidos en algunas de estas plantas, como en la parte de una planta que tenemos en Brasil, otra planta que tenemos en Francia, para adaptar los procesos de manufactura y poder fabricar, por ejemplo, mascarillas y ser donadas en diferentes lugares. Entonces, un cambio muy rápido para poder adaptar esto y contribuir. Además de esto, en Vic, hasta el momento,
que no quiere decir que acabemos aquí, pero hasta el momento hemos donado más de 36 millones de pesos en el mundo con producto. Entonces, por ejemplo, se han hecho donaciones en equivalente a más de 2.4 millones de instrumentos de escritura, encendedores y rastrillos, entonces varias cosas. En México, obviamente también hemos donado esta parte de instrumentos de escritura, rastrillos, 5,000 litros de gel desinfectante y 5,000 cubrebocas también, que esto lo hicimos a través de México Unido, de Fondo México Unido, para la Fundación IMSS. Entonces, estas donaciones las estamos haciendo prácticamente para que el IMSS, que es donde pues obviamente están trabajando a marchas forzadas, para ayudar a esta gente que desafortunadamente se contagió, pues tenga un poco más de recursos para esta situación. Sí, que sin duda es clave. Por otro lado, saber cuál es la estrategia, digamos, de cara al 2020 y con tantos signos de interrogación que todavía tenemos, ¿qué vas formulando hacia la segunda mitad de este año en términos de la estrategia de negocio? Mira, es difícil poder tener una respuesta clara porque nadie sabe cuál es el impacto total que va a tener esto. La primera pregunta es cuándo va a terminar. Claro. Como hemos visto en diferentes lugares, pues todo el mundo estuvo trabajando desde sus casas, estuvo, digamos, recluido en las casas. En el momento que salen, pues parece que hay otro foco y regresan un poco estas tendencias positivas de contagios. Entonces nadie sabe cómo vaya a terminar esto. Entonces primero hay que aguardar. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es primero seguir las recomendaciones del gobierno en base a cuándo deberíamos de estar regresando a las actividades. Como sabemos, acabando el mes de mayo, o sea, a principios de junio, deberíamos de regresar a las labores, digamos, físicas, cara a cara, en las oficinas. Primero vamos a ver si esto sucede. Como sabes, hay si se le puede llamar, un semáforo de contagios y un semáforo de áreas más complicadas que otras. Como sabemos, en la Ciudad de México y en el Estado de México todavía estamos en semáforo rojo. Entonces, primero hay que ver esto y hay que ver cómo regresamos. Eso es punto número uno. Ahora, es importante decir que obviamente estamos haciendo toda la parte de procedimientos y protocolos para evitar algún problema. Me preguntabas hace un momento de las fábricas. Por ejemplo, en las fábricas lo que tenemos es detección térmica en la entrada, lavado regular de manos, desinfección frecuente de las superficies compartidas, desinfección completa en cada uno de los turnos, provisión del contacto físico directo, disponibilidad de estaciones de gel en la fábrica, proporcionamos guantes, cubrebocas para que durante la jornada puedan tenerlos. Además que incrementamos un sistema de transporte privado adicional que ya teníamos para que la gente pueda ir a trabajar, digamos, un poco más confinada y sin estar en contacto con otras personas. Entonces, esto es primero cómo estamos trabajando y qué hacer para una mejor coordinación. Habiendo dicho esto, ahora viene la época que llamamos Back to School, así se conoce internacionalmente, o regreso a clases. Obviamente estamos trabajando con los clientes para que esto sea de la manera más normal posible, porque parecería, según también lo que dice el gobierno, que el próximo ciclo escolar ya va a ser de manera regular, para lo cual los niños jóvenes y demás van a tener que ir a comprar sus útiles escolares. Entonces, bueno, estamos trabajando con los diferentes clientes, que son clientes, digamos, del canal moderno autoservicio o del canal tradicional papelero, para contar con nuestros productos pues prácticamente en todos lados y puedan regresar de esa manera. Entonces, tratando de hacerlo lo más normal posible, otra vez sin saber si esto va a ser de alguna manera normal, si se le puede llamar así. Claro, sí, habrá que ver cómo regresa, digamos, el consumo en términos de que obviamente estamos viendo muchos despidos, etcétera, y eso puede afectar obviamente la demanda ahora que se dé el regreso a clases, pero si todo sale relativamente bien, pues por lo menos habrá regreso a clases, ¿no? Que eso para ustedes es, yo creo que uno de los momentos más importantes. Es correcto. Vale la pena decir que sí, obviamente estamos preocupados por esto, lo que comentabas, la cantidad de despidos que puede llegar a haber, obviamente a nivel nacional. No estamos hablando hoy de Vic,
Importante decir que hoy en Vic no hemos tenido ningún tipo de despidos, no hemos tampoco bajado salarios, estamos tratando de contribuir con nuestro granito para que la gente pueda seguir obviamente cubriendo sus necesidades y además para el consumidor lo que es importante decir es que somos un producto de alta calidad a precios accesibles, entonces eso siempre nos ha caracterizado y eso siempre ha hecho que seamos de preferencia para los consumidores. Entonces eso lo que creo que nos ayuda y creo que podemos seguir cerca de los consumidores, otra vez ofrecer un producto de muy buena calidad, sea una pluma, sea colores, sea un encendedor o sean rastrillos, a precio accesible para los consumidores. Sin duda importante. Ricardo, te agradezco mucho la entrevista y por supuesto estamos como siempre en contacto para conocer las historias de Vic. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahí escuchamos a Ricardo Ibarra, director general de Vic Latinoamérica.